¿Quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. Hoy en nuestro punto de encuentro vamos a conversar a calzón quitado y con el corazón en la mano, porque venimos trabajando personalmente, cada una desde su ámbito, temas importantes personales que tienen que ver con esa gestión emocional, con ese vernos hacia adentro. Y en este capítulo que denominamos Las mamás también sentimos emociones, queremos compartir con ustedes y queremos darle luz a eso que algunas veces nos da miedo, a veces no nos atrevemos a identificar, porque bueno, nos dijeron que cuando somos mamás, primero están ellos y después nosotros. Bienvenida, Alice, a como a este confesionario, porque yo creo que hoy esto es el objetivo de de este podcast, para hacerles ver a todos que no estamos solas y que nosotros también tenemos que sentir. Gracias, mi Litben querida. Y pues sí, en los otros episodios hemos hablado con especialistas, entre nosotros también de temas eh, que nos acompañen y que nos ayuden, ¿verdad? A transitar mejor nuestra maternidad, es decir, nuestro rol como madres. Pero, como tú bien lo dices, es humanizarnos, porque en algún momento, por lo menos en mi experiencia personal, yo tuve la falsa creencia de que llegar a ser una madre consciente, ¿verdad? Llegar a ser una madre, sí, que practica la crianza respetuosa, significaba no experimentar emociones displacenteras. Entonces, claro, yo hacía cursos y leo y me preparo y cuando me toca afrontar una emoción displacentera, venía ese regaño propio, decía, bueno, pero ¿y qué es esto? O sea, tantos estudios, tantas cosas y tú todavía vas a sentir y experimentar esta emoción. Hasta que comprendí como que hice una realización la semana pasada en un curso que estoy haciendo, que no es que no sientas la emoción. Yo soy un ser humano, las madres somos seres humanos. La emoción la voy a sentir. Es imprescindible validarla, es imprescindible experimentarla. Lo que hace la diferencia en esa crianza consciente es la respuesta, es la gestión que yo voy a tener ante esa emoción. Entonces, si mi gestión, si mi respuesta es, ok, déjame transitarla, déjame validarla, déjame ver de dónde viene, qué me está diciendo, qué la originó, en verdad tiene que ver con lo que está haciendo o no mi hijo o es algo mío, ahí ya yo estoy practicando la crianza consciente. Si mi reacción es instintiva, es dejarme agobiar por la emoción, entonces ahí todavía me hace falta un poco más. Pero la emoción la tengo que sentir. Y yo quiero incorporar otra cosa, Alice, porque muchas veces cuando tomamos este rol y lo tomamos en serio y lo asumimos al 100%, ¿qué pasa? Nuestros hijos tienen diferentes etapas, ¿ok? Una etapa que generalmente es como hasta los 6 años, que son 100% dependientes de nosotros, desde todo punto de vista, desde el punto de vista psicológico, emocional, y bueno, obviamente el primer año desde el punto incluso de vista de la lactancia, ¿ok? De su haber, de su existencia. Casi que no respiramos por ellos porque, bueno, ya ellos, gracias a Dios, nacen con sus pulmones. Pero en el transitar después de eso y en particular en la etapa que tú estás experimentando con tu hijo mayor, que ya yo la pasé y por eso quiero compartirlo con las mamás para que sepan que así como existen etapas de preadolescencia, adolescencia, infancia y adultez, nosotros también tenemos esas etapas como madres. Y nosotros tenemos que saber que nosotros vamos a ir evolucionando en esa medida y que las relaciones y que las emociones van a ser distintas. Y no por yo ocultarlas o ponerlas en un segundo plano como persona. Yo estoy dejando de quererlos. Yo estoy dejando de ser mamá. Porque es importante reconocernos primero nosotros como seres humanos emocionales
y entender que si yo no permito sentir, yo les estoy dando también un mensaje de que ellos no pueden sentir, que ellos no pueden validar, que ellos no pueden gestionar sus emociones. Entonces es cuando, por ejemplo, ha habido mucho esta nueva como vía para decir de la educación o de la relación respetuosa, la crianza respetuosa, la crianza apreciativa, desde el validar y agradecer. Pero también es identificar que cuando sentimos esto que tú llamas emociones displacenteras, y quiero explicar un poquito a qué nos referimos a eso. Tenemos emociones displacenteras y placenteras, y siempre está relacionada a cómo yo como ser humano la vivo, qué me genera a mí esos cambios en todo, mi metabolismo, en mis emociones, en mi efectividad, incluso en mi accionar. Entonces creemos que las placenteras son todas aquellas como el amor, la alegría, todo aquello que me genera emociones o acciones positivas. Ujú. Y las displacenteras son todas aquellas que, por el contrario, siento que son negativas. La rabia, el asco, la culpa, la frustración. Entonces, todo eso creemos. Pero la verdad es que si a mí particularmente no me gusta ponerle positivas o negativas, placenteras o displacenteras, porque todas son emociones y todas debemos permitirnos sentirnos. El tema es no irnos a los extremos, generar un balance, porque yo no puedo vivir mi vida desde las emociones positivas o de las emociones placenteras todo el tiempo, porque es mentira, porque ser mamá no significa yo siempre estar pegada en la alegría y en el amor que me dan mis hijos. Mentira, me van a generar rabia, y yo tengo que hacerlo saber. A mí me impacta mucho y yo me he dado cuenta desde mi propia experiencia, el que una vez que yo le digo a mis hijos, ya va, hijo, es que estoy triste, o me atrevo a pedirles disculpas por algo que dije, por una manera como actué con ellos, les hice saber que no fue su responsabilidad el por qué yo estaba así, que me equivoqué en la manera como les respondí, que me equivoqué en la manera como exploté, les hace ver a ellos que ellos también pueden sentir la rabia y que, o la frustración o el dolor, pero también al contrario, tienen que ser capaces de sentir humildad, de pedir perdón, de Ujú. rectificar, porque todo eso sí está basado en esa emoción que se llama amor. Entonces, ahí es donde yo creo que es importante que sepamos que cuando sentimos emociones las vamos a sentir de cualquier forma, pero es el saber que no me puedo ir nunca a los extremos, que debemos mantener un equilibrio y que cuando entramos a la adolescencia, nuestra relación con nuestros hijos cambia. Cambia desde esa conexión, cambia desde esas emociones que somos capaces de empezar a entender y a vivir más con ellos, porque ellos van a empezar a tener sus propios criterios, sus propias experiencias de vida, sus propios caminos, ya empezándolos a construir, que no necesariamente son probablemente a veces ni parecidos a lo que queríamos, o probablemente van a ser tan disonantes o desarmónicos como lo que nosotros pensábamos que teníamos que estar para ellos como mamás. ¿A qué Y me es el refiero con momento, eso? sí. Ujú. Es no sentir culpa porque ellos piensen distinto a nosotros. No sentir culpa porque les gusta una música distinta a la que nos gusta a nosotros. Porque les gusta un estilo de vestirse diferente al que siempre yo me he vestido o el que la ropa que yo le compré siempre. Es, eso no es preguntarme en qué fallé. Mm. Preguntarme es qué quieren hacer ellos con sus vidas. Y ahí es donde yo creo, y lo conversábamos antes de arrancar el podcast, que para mí es fundamental entender que cuando empezamos a tener hijos preadolescentes con criterios que nos confrontan, que nos debaten cosas, que nos establecen sus propias opiniones, tenemos que establecer un límite entre lo que es la libertad y lo que es el libertinaje. Y quiero aclarar a qué se refiere eso. La libertad tiene que ver con esa capacidad de expresión, esa libertad de religión, esa libertad de género, esa libertad de sentirse libre de expresar, pero además sentirse protegido de que cuando lo digan o lo hagan o lo sientan, no van a ser juzgados. Y Ujú. nosotros tenemos que saber que nosotros también disfrutamos de esa libertad. ¿Ok? Como seres humanos, como mamás, como esposas, como amigas, como compañeras, como partners aquí. O sea,
tú y yo mismas nos hemos puesto sobre la mesa, vamos a tratar este tema, pero no, no es que no me siento cómoda con esto, no me gusta esto, porque tenemos que tener la libertad para poderlo saber hasta dónde quiero llegar. ¿Y a qué me refiero con el libertinaje? Es saber que yo tengo que establecer límites, que los límites no me van a hacer mala ni buena. Los límites van a estar relacionados a que entiendan que yo también tengo límites como adulto, que yo sé que hasta donde llega mi derecho nace el derecho del otro, pero que además, si yo voy por la vida desenfocado y voy así a rienda suelta como un caballo, yo voy a tener consecuencias. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando como mamá sentimos que, ay, no, imagínate, si yo le pongo límites, yo a él le estoy haciendo un daño y siento culpa porque pobrecito, porque, pero ¿qué pasa en la vida real? Van a tener límites, van a vivir con una pareja o van a tener vecinos o van a vivir, o sea, van a tener un mundo laboral, van a tener normas, van a tener que pagar impuestos, van a tener que comprar Ujú. cosas. Y Sí, para todo eso convivir en existen sociedad. límites, contrastes, existen contratos, existen quehaceres que son importantes. Y la vida y la constitución de del mundo y de cada país está basado en deberes y derechos. Entonces ahí es donde está ese libertinaje. Y creo que el gran error que ha habido en, en, en no hacernos sentir que tengo, es que yo quiero ser amigo de mi hijo. Mm. Eso es darle rienda suelta al libertinaje y no a la verdadera libertad, de saber que yo puedo sentir, que yo puedo expresar, pero no te voy a juzgar, te voy a escuchar, pero tú también lo tienes que hacer conmigo. Ujú. Justamente ahorita que hablabas de ese tema de la preadolescencia, la adolescencia, que la estoy empezando a vivir yo en carne propia, es el momento, me ha tocado a mí de poner en práctica todo ese conocimiento teórico que he venido adquiriendo a lo largo de los años y que es el momento, porque es ahora, como tú bien dices, que empiezan a florecer muchas cosas en él, que hay veces que yo digo, pero, o sea, ¿de dónde salió esto? Y justamente lo he venido también trabajando porque creo que hay una confusión y hay una delgada línea que también lo estábamos conversando antes, entre lo que es esa crianza respetuosa, que tú bien lo dices, con límites, esa crianza como algunos estilos parentales lo llaman democrática, y pasar al otro extremo de la permisividad o del libertinaje, como tú bien lo dices. Porque, claro, ¿qué pasa? ¿Qué te dice la crianza respetuosa? Mira, tu hijo es o tu hija es un ser humano que tiene los mismos derechos, hay que validarlos, hay que respetarlos. Entonces, claro, me pasaba que yo empezaba ahora y decía, bueno, entonces, ok, él está empezando a pasar a transitar la adolescencia, le está pasando esto, esto y esto y esto, entonces como que justificando muchas de las actitudes, muchas de las respuestas o incluso las no respuestas que tengo de él, bajo esa sombra, ¿verdad? Ese paraguas, digamos, de es la crianza respetuosa, es la crianza democrática, pero llega un momento en que tú dices, hey, pero ¿dónde está de nuevo esa línea? ¿Dónde está esa parte en que, sí, yo te estoy respetando, yo estoy entendiendo por lo que tú estás transitando y esa permisividad, esa incluso irrespeto? Entonces ahí es donde venimos a eso que tú dices de esos límites, de entender que, como dice mi mentora Vida Gaviria, la crianza es en doble vía y que lo mismo que yo le estoy entregando a él, que es ese respeto, que es esa validación, que es esa humanización, yo la tengo que recibir de Correcto. su parte, porque aparte él ya es un niño, un joven de 14 años, ya en esa, cuando tú estás hablando de 7 5 6 no le puedes pedir a ellos lo mismo, porque obviamente no están en esa capacidad, pero ya cuando ellos empiezan a tener 13 14 15 su nivel, su capacidad, ellos están, sí, en la capacidad de devolver eso. Y Así. ahí es donde nosotros estamos mostrando también y estamos formando esos hombres y mujeres de la sociedad que tienen que vivir con límites, que tienen que vivir con empatía, que tienen que vivir a través del respeto. Entonces, sentir a veces esa culpa, decir, le puse este límite y ahora me siento culpable porque lo voy a alejar, porque él va, ¿qué va a pensar de mí? Porque entonces me va a decir que soy una mala madre, no me va a querer más nunca en la vida. No, es cuestión de justamente qué quiero formar yo, porque si yo no formo una persona que sepa vivir en sociedad, lo único que se la va a acá la voy a hacer yo. Entonces, porque no va a ofrecer nada. ¿Entiendes? Entonces, Y, es muy importante esa fina línea que hay ahí.
Y que otra de las nosotros cosas estamos que recibiendo. pasa, Lice, que cuando ya son adolescentes adultos, o sea que ya es la etapa de entre 18 y 25 años, si yo no he asumido que como mamá yo también puedo expresar emociones que yo siento, que yo valido y que yo gestiono y que además actúo en función de esas emociones, porque es válido. A veces explotamos y lo hemos dicho muchas veces. Tú y yo que somos coach, que hemos estudiado, que nos hemos preparado, que continuamente vivimos en eso, es mucho concepto, pero a veces se nos vuelan los tapones, o sea, definitivamente. O sea, Claro. y mis hijos me responden, Epi, ¿dónde estás ser felices? Y se voltean y me ven así de reojo. Pero es verdad, o sea, pero ¿a qué voy? Que cuando ya están en esa etapa, una de las cosas más importantes que yo creo que nosotros tenemos que entregarle a nuestros hijos es saber que en la medida en que ellos sean capaces de también sentir sus emociones, respetárselas, pueden ser capaces también de enfrentar, confrontar y sentirse parte de una sociedad sana. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Y lo hablo en líneas generales. Cuando explotan este tipo de muchachos que son reprimidos emocionalmente o que han sido o que forman parte de familias muy disfuncionales, donde las emociones que se viven son las disarmónicas o negativas o displacenteras, o sea, el nombre que le querramos poner, son gente que nace con muchos reconcomios, con muchas malas energías y son Ujú. personas que explotan y hacen mucho daño a la sociedad. Y por eso yo decía, si yo a un hijo entre los 17 y los 25 años, yo le enseño y ya él ha venido disfrutando de eso y siente que él puede expresarlo de manera coherente, sin explosiones masivas, sin explosiones que hagan daño ni a él ni a otros, es un momento de enseñarle que como adulto, vas a ser una persona íntegra. Una de las cosas que sucede Ujú. es que cuando nosotros nos convertimos en padres, esa integridad a veces se ve rota porque nos tenemos que nosotros olvidar de nosotros mismos y darle la prioridad a esos hijos por esa dependencia que ellos Ujú. tienen durante esos años. Y cuando volvemos a o sea, reconsiderar o empezarnos a vernos a nosotros mismos, cuando ya están en esa etapa de adolescente tardío o 17 a 25 años, pero probablemente puede ser tarde si yo no lo estoy haciendo desde chiquito, desde establecer límites, desde darle valores, desde el saber reconocer que esto no es mi culpa. ¿Y qué pasa? Y con esto voy cerrando. ¿Qué pasa? Que hacemos después responsables a nuestros hijos adolescentes cuando tienen que tomar decisiones muy importantes, decisiones autónomas sobre su futuro, sobre su vida, sobre qué quieren estudiar, a dónde quieren ir, con qué quieren compartir su vida, etcétera, etcétera. Les damos la responsabilidad de nuestras emociones. Ujú. Eh, Hijo, mientras tú seas feliz, yo soy feliz. ¿Ah? Sí, sí, Y sí. yo puedo tener un Una infierno carga. en mi casa, porque yo no me ocupé, por ejemplo, de mi relación de pareja. Yo no me ocupé de mí misma desde el punto de vista de salud. Yo no me ocupé de tener un círculo sano de amigas. Entonces, cuando tú te vayas, entro en una depresión, porque es que todo depende de ti, hijo, Ujú. porque yo sin ti no soy nada. No, o sea, ahí le estamos dando una carga emocional que no es su culpa, no es su responsabilidad. Si yo gestiono bien y reconozco y me reconozco como mamá que también siento emociones, puedo ser capaz de no generarle culpa, de que ellos hagan y tengan la libertad de tener su vida y no de manera de libertinaje o una manera de escape de esa manera tan controlado, de esa manera de quererle poner un peso a ellos que no les corresponde. Y comprender también que nos vamos transformando. Todo lo que es, yo era mamá de un niño de 2 años, después pasé a ser un niño de 7 años, ahora estoy haciendo una mamá de 14 años y es primera vez en mi vida que soy madre de un varón de 14 años. Entonces, con esa amabilidad, primero no juzgarnos Sí. con respecto a, es decir, porque me pasa mucho, yo juzgo la mamá que fui cuando nació mi hijo con el conocimiento que tengo hoy. Ujú, Entonces, claro, yo ujú. no puedo juzgar o culpar a esa mamá que no tenía este conocimiento, que no tenía este transitar, que no, y aún así, con todo el conocimiento, con todo el transitar, yo ahora estoy empezando a experimentar una nueva maternidad con un hijo de 14 años, que también es un nuevo ser que está entendiendo la vida desde otro punto de vista. Entonces, cuando vemos las cosas de esa manera, es un poco más
de amabilidad, de nuevo, de Correcto. humanizarnos como lo que somos, seres sintientes, que no tenemos todas las respuestas y no tenemos que tenerlas, porque de eso se trata también, de esa experiencia, y comprender que vamos a ir transitando en distintas etapas y en ese momento nosotros nos vamos a ir transitando, transformando también y vamos adaptando a esta nueva situación, a esta nueva demanda que hay en la vida de cada uno de nosotros en la dinámica familiar. Entonces, también entender que no todo es 100% nuestra responsabilidad, que cada hijo tiene su personalidad, su temperamento y que ellos también van a tomar sus decisiones. Y no es un fallo mío, no es que, ay, yo fallé como madre porque entonces él tomó esta decisión, o yo fallé porque entonces él es así. No, yo entrego lo que entrego desde lo mejor de mí, desde el amor más pleno que puedo sentir, desde el compromiso y la convicción de mejorarme, de evolucionar como persona, y ya después las decisiones que cada uno tome, pues es lo que tú dices, es el momento de dejarte ir bueno, sabes, entregarte a la vida y ver que con todas las herramientas que yo te he dado, con todos esos conocimientos, ver qué vas a hacer. Entonces, aligerar un poquito esa carga que nos ponemos, ese peso, esa exigencia, esa expectativa de ser las mejores madres, que no sentimos, que no expresamos, porque es lo que tú dices, a la final una madre que no siente, que es perfecta, que no expresa, que todo lo tiene acomodado, no le da espacio a sus hijos de decir, yo también puedo equivocarme, yo puedo expresar, porque eso es lo que se muestra en casa. Así es. Entonces, Bueno, yo siempre parto del principio de una de las cosas que he aprendido en este transitar de la maternidad es que yo quiero ser perfectamente imperfecto. Yo quiero enseñarle a mis hijos que equivocándonos también aprendemos, que ellos son mis maestros y que ellos vinieron a mí a enseñarme, cada uno en su momento y en su circunstancia y en su rol, a cómo ser mamá de seres diferentes. Así que bueno, atrevámonos a sentir, reconozcamos que somos seres emocionales y que en la medida que nosotros como adultos de la relación, mientras más entreguemos y mientras más gestionemos mejor nuestras emociones, mejores seres humanos estamos dejando atrás como nuestros hijos. y seamos más amables y más compasivas con nosotros mismos. Nos esperamos en un próximo punto de encuentro.